Muy buenas noches. Yo creo que ese reconocimiento y ese aplauso es para todos ustedes, este público, bello público de este teatro universitario, por su comprensión y por su consideración para esta conferencia. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para todos ustedes, por favor. Gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral en el marco del Foro Universitario del Agua. Y antes de iniciar, me voy a permitir presentar a nuestro conferencista magistral. El doctor Alfredo Jalife Ramé es analista mexicano, experto en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Reconocido académico por la Universidad Nacional Autónoma de México, publica en el periódico La Jornada en su columna Bajo la Lupa. Es comentarista de varias cadenas internacionales como CNN en español, Telesur, Hispan TV y RT en español. En 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad de Treveris, Alemania, y fue galardonado con la cátedra UNESCO, bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea, Europa en la perspectiva iberoamericana. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Hacia la desglobalización, La desnacionalización de Pemex, Los 5 precios del petróleo, Muerte de Pemex y Suicidio de México, entre otros, y por supuesto, el que es motivo de esta conferencia magistral, Las guerras globales del agua. Roger Boldair, uno de los portales de noticias más importantes de Europa, lo calificó como el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Con el aplauso de todos ustedes vamos a recibir la conferencia magistral del doctor Alfredo Jalife Ramé. Las guerras globales del agua, privatización y fracking. Adelante, doctor. Bueno, pues un enorme placer. Ya ves, estoy tuiteando aquí, que estoy con ustedes, que aguantaron 2 horas, lo cual les agradezco mucho. Lo que ves es que yo venía por Tijuana, se atrasó el vuelo, ya saben lo demás. Bueno, vámonos de lleno a la conferencia. Vean, yo más que nada les quiero hacer un homenaje público por lo que han hecho. Han servido, se los digo no porque esté aquí, pero ustedes han sido el ejemplo de lo que se debe hacer en el resto de México, al haber impedido la privatización del agua. Así que cuando me invitaron primero a un foro universitario, también tomé en consideración que para mí era un acto de peregrinación ya venir a Mexicali, porque ustedes hoy son el paradigma de lo que debe ser el agua en el resto del país, y se los agradecemos los mexicanos. Bueno, yo este tema del agua lo vengo manejando desde hace mucho. Evidentemente no conozco en forma específica lo que sucede en Mexicali. Ahora en el camino, en el trayecto me estaban platicando muchas cosas del Valle de Mexicali, etcétera. Incluso a nuestros amigos les comenté que me mandaran más datos para que yo hiciera un artículo en el periódico La Jornada, que es donde colaboro, para que se sepa en el resto de México, Latinoamérica, Europa, donde más o menos tiene difusión mi columna, se sepa realmente la gran odisea que han realizado a nivel ciudadano. Por eso les estamos muy agradecidos. Bueno, el tema del agua yo lo manejo desde hace mucho, pero más que nada con un enfoque geopolítico. Ustedes saben que hay muchos ríos, realmente antes las grandes ciudades pues se asentaban junto a ríos, junto a lagos, etcétera, etcétera, y hay muchos ríos todavía en disputa, sobre todo en Asia, que realmente pueden llevar a serios problemas, porque el asunto del agua no es menor,
Y fíjense que hasta existe un axioma en geopolítica que se maneja de que si el siglo XX fue debido al control por el petróleo, el siglo XXI lo será por el control del agua. Así que no hay que perder la dimensión de lo que se trata. Y este es el libro, yo incluso manejé más allá porque ha tomado otra dimensión la cuestión del agua con lo del fracking. Ustedes saben que el fracking es la fracturación hidráulica, donde para extraer el petróleo, el famoso shale gas o shale oil, el petróleo bituminoso, se requiere de grandes cantidades de agua y es muy polémico ese asunto. Le voy a dedicar algo al tema porque en México, para no variar, los gobiernos neoliberales estaban planteando y planeando desviar el río Pánuco, que es uno de los principales ríos de México, que ustedes saben pasa por San Luis Potosí, por Veracruz, por Tamaulipas y llega luego hasta Nuevo León. Lo pensaban desviar precisamente para que sirviera para el famoso fracking, porque la parte noreste de México, que es frontera con Estados Unidos, sobre todo la región de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, tiene mucho shale gas o gas bituminoso o petróleo bituminoso y requiere de grandes cantidades de agua. Pero el problema del noreste de México es que no tiene agua. Entonces se les ocurrió a los genios neoliberales desviar el río Pánuco, aniquilar toda la cuestión agrícola a su paso, con tal de que, yo no tengo nada contra Nuevo León y menos contra Monterrey, pero un país no es un estado, y un estado no puede estar siempre por encima del resto de la armonía nacional, sino pues ¿para qué sirve la federación? Es decir, hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas de México es que es un país balcanizado. Es decir, si ustedes se dan cuenta del crecimiento anómalo debido al Tratado de Libre Comercio, que no nos funcionó, gran parte precisamente de los migrantes proviene de la tercera parte de mexicanos que eran campesinos y que quedaron aniquilados con el Tratado de Libre Comercio y que tuvieron que emigrar. Estamos hablando hoy 30% de mexicanos, de lo que es la población mexicana, se encuentra viviendo en Estados Unidos. Ustedes eso lo saben mejor que yo porque viven aquí, nada más cruzan la frontera y ya están en Caléxico, ¿no? Entonces, en ese momento estaban tratando precisamente de llevarse todo el agua, pero a lo que quiero decir es de que incluso en términos de la balcanización, porque no me he perdido de ese, es decir, la separación que existe, la brecha de desarrollo entre, eso nos ha llevado a varios Méxicos, pero en realidad tenemos un México del norte que lo hemos rescatado después de tantas quiebras que han tenido, y el México del sur que ha sido abandonado. Y eso que el México del sur, ahí está la mayor parte de las riquezas, ahí estaba el petróleo, pues ya se regaló, la cuestión agrícola, la biosfera, etcétera, y mucha agua, por cierto. Nada más les doy un ejemplo. Querétaro, no tengo nada contra Querétaro tampoco, que ahora sí, como la telenovela, no es nada personal. Querétaro está creciendo 10%. Y Campeche, que tenía petróleo, que ya lo regalaron, está en -8. El sur de México prácticamente está en un promedio de -6. Y el norte del país está creciendo en un promedio, pongámoslo, alrededor del 7%. Y eso ya les habla de una balcanización tremenda del país. Bueno, entonces este tema del agua tiene muchas facetas, pero tiene una dimensión geoestratégica. Es decir, aquí lo que ustedes hicieron en Mexicali, pues tenía una dimensión local, ¿no? Evidentemente tenía connotaciones con la parte de la frontera, pero nunca podemos perder de vista que entre
supremas materias geoestratégicas hoy se encuentra el agua. Es decir, hoy quien controle el agua va a poder imponer su agenda a muchos países. Y ya Estados Unidos, que se ha dado cuenta de ello, pues está realmente operando en ese sentido. Y ahorita se los voy a demostrar en esta diapositiva. Entonces ya les decía que el axioma geopolítico del siglo XXI fue marcado por el control del petróleo y el siglo XXI lo será por el agua. Ningún problema humano y planetario es más apremiante que la crisis del agua, que se encuentra en el corazón de la supervivencia de los humanos y de la biosfera. La biosfera es la zona, más allá de la atmósfera, es lo que significa donde viven todos los seres vivientes de la creación. Y sin agua pues no puede haber biología, no puede haber vida. El geoquímico ruso Vladimir Vernadsky, precisamente es el que acuña el término de biosfera, él comentaba que en la etapa actual del desarrollo, aniquilar al prójimo y devastar los ecosistemas de su entorno equivalen al suicidio de uno mismo. Paradoja, en medio de la abundancia hidráulica del planeta cunde una severa escasez. Ustedes lo saben cuando los famosos astronautas o cosmonautas o taikonautas, como ahora les llaman los chinos, viajan, cuando ven el planeta Tierra, pues es de color azul, porque el 70% del planeta es agua. Bueno, ¿y cómo puede ser que tengamos tanta carestía? Bueno, esto habla de una pésima asignación de recursos, habla de la barbarie en la que todavía estamos instalados los seres humanos, por desgracia, pero también habla de que no es fácil desalinizar el agua. Ahorita lo estaba hablando precisamente con los amigos en el carro, viniendo de Tijuana. Una planta desalinizadora cuesta alrededor de $5,000 millones. Bueno, si ustedes me preguntan, ¿eso es caro o barato? Para mí todo lo que tenga que ver con el agua es barato. Porque uno puede vivir sin petróleo, pero no se puede vivir sin agua. Es más, el cuerpo humano, 70% del cuerpo humano es agua. Entonces, yo creo que hay que darle, no podemos entrar en una ecuación vulgar de costo-beneficio cuando, a mi juicio, la suprema jerarquía de todas las cosas tiene que ser el agua. Por eso para mí $5,000 millones una planta desalinizadora, si me dicen 50,000, igual se me hace barato, porque no es un asunto económico, no es un asunto contable de ingreso, de egreso, de costo-beneficio, es un asunto vital. Bueno, entonces el 40% de la población, fíjense, vive en cuencas ribereñas de ríos compartidos por 2 o más países. A partir del 11 de septiembre, ya saben, cuando las Torres Gemelas, el mundo ha sido atrapado en guerras demográficas y guerras del agua. Vean, ustedes ahorita que pasamos también vimos la famosa valla o muro. Gran parte de la cuestión de Trump, y es importante que ustedes lo entiendan porque viven juntos y ustedes van a padecer más que nadie todo este asunto migratorio, el asunto del muro Trump va mucho más allá de lo que se maneja y ustedes tienen que estar conscientes de ello. Prácticamente es una guerra demográfica, que no se atreve a decir su nombre, de limpieza étnica. ¿Y eso a qué se debe? Sencillamente porque llega el supremacismo blanco al poder con Trump, y que no hay que personalizar, porque muchas veces creemos que si se muere el perro, se acabó la rabia. En este caso no va así, es decir, sí existe un fenómeno real del trumpismo. Incluso hay un libro que hizo el famoso politólogo estadounidense Samuel Huntington, que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? Y antes de morir, precisamente escribió ese libro, donde le tiene pavor al ascenso demográfico de los mexicanos, que con su religión y cultura íbamos a cambiar la configuración de Estados Unidos, que ellos creen que así es, desde el siglo XVII. Entonces hay que tener en cuenta, entonces, ¿en qué radicó el voto que obtuvo Trump? Si ustedes lo ven bien, viene en la zona rural, de los blancos no educados, sí, pero son la mayoría, de la región del Bible Belt, que se conoce, la región
Bíblica del Sur, todo lo que es la cuestión de Texas aquí, frontera con ustedes prácticamente. La región del Rust Belt que se conoce, que es la región industrial, pero ahí viene la parte primordial. La población blanca en Estados Unidos ha estado disminuyendo y hoy está en 62%. Y la población latina ya es el 18%. Y de los latinos, el 80% somos los mexicanos. Entonces ellos quieren seguir dominando con su famoso WASP, que en inglés se llama White Anglo-Saxon Protestant, que son los blancos anglosajones protestantes. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que es más allá de guerra contra el narcotráfico, de los bad hombres, como les llaman, etcétera, es un asunto también de guerra demográfica. Entonces ahí tienen y las guerras del agua también forman parte de ella, que ustedes no son ajenos, ¿eh? El río Colorado, y a eso ahí tengo una diapositiva al respecto, pues ustedes saben que Estados Unidos tiene derecho de llegar a los afluentes en México y nosotros no tenemos derecho en reciprocidad. Pues como todos los tratados, ¿no?, que vienen desde 1848 del Guadalupe Hidalgo y luego los tratados de Bucareli, etcétera, etcétera, para no meternos más en esos problemas. Y luego Asia cobija a más de la mitad de la población mundial y cuenta con 36% de recursos hidráulicos, imagínense. Luego, la globalización es el nuevo instrumento para controlar el agua planetaria por la vía financiera. Ese es el nuevo truco hoy en día, porque están financiarizando precisamente, como lo han hecho en toda la cuestión petrolera, lo van a hacer igual con el agua. Por eso tienen ustedes que para Estados Unidos la seguridad del agua global, del agua y los alimentos, pues lo han estudiado muy bien. Ahí tienen, no les quiero hacer perder el tiempo con tantos datos, pero sí, ellos ya tienen de aquí a 100 años, muy bien estudiados, con su comunidad de inteligencia, qué países son los que tienen agua, quiénes no, cómo son los recursos, y ellos están planteando ser los líderes de la distribución y del manejo del agua, precisamente por el método financiero. Y es ahí donde van a ver que es uno de los grandes negocios del planeta. Todavía no arranca como debiera, porque también se les han atravesado muchos fenómenos. Uno de ellos es de que a veces no cuentan, ahora precisamente que estaba conversando con nuestros amigos, lo fascinante yo diría sí, de la revuelta, hay que llamarla por su nombre, de ustedes, ya la revuelta de Mexicali, que ya es conocida en forma en las guerras del agua, la guerra del agua de ustedes aquí local, muchas veces fue espontánea, y eso no lo vemos con otras defensas de materias primas. Les doy rápidamente el ejemplo de Bolivia. Trataron de privatizaron, luego enloquecieron los gobiernos neoliberales y ya querían cobrar la captura del agua de lluvia. Imagínense, en una población que es indígena. Entonces, naturalmente ahí pues hubo una revuelta indígena y entre ellos se encontraba nada menos su hoy presidente Evo Morales. Yo voy muy seguido a una zona, yo creo que es la más pobre, sin duda alguna, junto a la Ciudad de México, voy muy seguido, está muy poblada, se le llama la zona oriente, ahí está Ciudad Neza, Chalco, Texcoco, toda esa zona de allá. Voy muy seguido, doy conferencias, conozco bien a los dirigentes de varios partidos, etcétera, etcétera. Y yo siempre, uno de los problemas de esa región, incluyendo con la zona de Iztapalapa en la Ciudad de México, que es la más poblada, es precisamente la carencia de agua. La Ciudad de México tiene graves carencias de agua. Vive en un estrés hidráulico desde hace más de 40 años. Y no se vislumbra una gran solución al respecto, al revés, ya ni saben qué hacer. La solución de ellos, ¿cuál ha sido? En la Ciudad de México es privatizar. ¿Por qué? Porque los obliga el Banco Mundial. Ya el Banco Mundial le dio 10,000 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México porque saben que va a ser un gran negocio, pero de entrada se los digo para que ustedes tengan elementos de juicio y sepan discutir.
es de que quienes privatizan no invierten nada, así para acabar pronto. Lo único que hacen es privatizar las tarifas, las elevan 400%, esto se ha visto en Francia, en Alemania, en Europa, etcétera, etcétera, y como es un asunto de infraestructura de largo plazo, pues no invierten. Y obligan a los gobiernos a hacer lo que las empresas privadas no hacen, es decir, invertir en la infraestructura hidráulica. Ten mucho cuidado de ello. En México ya hablaremos de la famosa ley Korenfeld, el que estuvo en Conagua, precisamente es el modelo de privatización del agua, pero ya a nivel federal, para que estén ustedes muy atentos al respecto. Luego descubrieron que este Korenfeld pues era un delincuente y se ha caído debido a que muchos hemos estado pendientes de lo que hace. Incluso le iban a dar a una empresa de Israel, precisamente Mekorot se llama, con K, Mekorot, les iban a dar el monopolio para manejar el agua, porque es un gran negocio, a grado tal que Goldman Sachs, que es uno de los principales bancos de inversiones de Estados Unidos y tiene hoy un cogobierno con el presidente Trump allá, pues son los que están fomentando con Citigroup precisamente la privatización del agua y las inversiones que hay detrás, porque saben que es un gran negocio. Bueno, entonces vean, aquí la evaluación que hace la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos lo hace la DIA, que es Defense Intelligence Agency, y la CIA, y hablan de 7 cuencas acuíferas en riesgo: el Nilo, allá en Egipto, Tigris Éufrates en Irak, el Mekong, que está en Indochina, el río Jordán, que es frontera de Israel con Jordania, el río Indus allá en la India, el Brahmaputra, el Amudarya, que está en la región de Centroasia, que forman parte del asiago arco de la crisis que maneja el estratega Brzezinski. La ICA en relación a este grupo de la Comunidad de Inteligencia oculta la geopolítica del agua del siglo XXI y evalúa que en los próximos 10 años, cito, varios países importantes para Estados Unidos experimentarán problemas acuíferos, escasez, calidad pobre o inundaciones que amenazan la inestabilidad y los fracasos de los países e incrementan las tensiones regionales. Esa es la razón por la cual es muy importante todo lo que tiene que ver con el agua. Los problemas del agua impedirán producir alimentos y generar energía, constituyendo riesgo a mercados globales de alimentos y restringiendo su crecimiento económico. Vean cómo la CIA vincula el agua con el asunto agrícola. Incluso han llegado a vincularlo con el Producto Interno Bruto que tienen los países. De los BRICS, fíjense qué interesante, la India, ya saben, los BRICS es decir, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, la India es el más vulnerable, mientras que Brasil, Rusia y China son superpotencias hidráulicas. Eso es muy importante. Bueno, ustedes saben, Brasil tiene con el Amazonas, Rusia tiene todo el Ártico y China tiene regiones que son pletóricas en agua y otras que tienen escasez, pero tiene grandes ríos, por ejemplo el río Amarillo, etcétera, etcétera. Entonces, por alguna razón, la ICA paraliza en forma perentoria la capacidad de desalinizar el agua por los países costeros afectados. Y la correlación que plantean los países en vías de desarrollo entre el manejo del binomio agua-agricultura con su PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, y ahí viene la parte importante para que vean cómo Estados Unidos está controlando este tema. Eso es lo que más que nada quiero que se les quede. Dice, habla de oportunidades de liderazgo global de Estados Unidos que son únicas. Tiene el expertise, el conocimiento, el know-how en el manejo del agua que es reconocido. Bueno, esto es un cuento gitano, porque ustedes saben, aquí junto a ustedes, el sur de California padece una gran sequía. California tiene la paradoja, el norte es abundante en agua, pero el sur todo lo contrario. Había hace unos años, tenían serios problemas de agua, que eso también está afectando a la parte fronteriza con México. Y luego comentan ellos
el mundo en vías, la CIA, ¿no? Y Estados Unidos, el mundo en vías de desarrollo acudirá a Estados Unidos para encabezar, escuchen bien, el mundo en vías de desarrollo acudirá a Estados Unidos para encabezar a la comunidad global al desarrollo e implementación de políticas sanas para el manejo del agua, cuando ellos mismos no la saben manejar. Fíjense lo que es interesante. Pero como ellos tienen, yo creo que esa es la trampa, La trampa es privatizar, y en el momento que se privatiza, pues todas esas empresas privatizadoras dependen de la banca anglosajona. Así de fácil. Y al revés, los mismos gobiernos no tienen la capacidad de empréstitos con este modelo neoliberal global, que ya se está cayendo, por cierto, entonces también pues los tienen agarrados con el control financiero. Entonces ya se vuelve un asunto financierista, más que privatizador, va mucho más allá de eso. Bueno, y vean, sigo porque le dé mucha importancia en uno de los capítulos del libro a esta parte. Estados Unidos se compromete a hacer del agua la prioridad global con proyectos de desarrollo, incluyendo ayuda financiera. Acuérdense cuando les dije que el Banco Mundial le dio 10,000 millones de pesos a la Ciudad de México, el Banco Mundial lo maneja siempre un estadounidense, siempre lo ha controlado Estados Unidos. Mediante difusión satelital e instrumentos hidrológicos. El beneficio de Estados Unidos, ¿cuál sería? Incrementada demanda de exportaciones agrícolas, ese es el lado fuerte de Estados Unidos. Ustedes saben, muchas veces se maneja que Estados Unidos, que es pionero en la nanotecnología, que en la robótica, que en la biotecnología, el genoma, la cibernética de segunda generación con el GAFAT. Ya saben, el GAFAT es todos los servicios cibernéticos que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter, que obviamente todavía son pioneros, pero esto lo van a perder en 5 o 10 años. Todas las tecnologías se copian. Entonces, y aquí tienen ustedes que Estados Unidos, a veces se nos olvida, es una potencia agrícola, pero además subsidian a su agricultura. Ese fue el grave error del Tratado de Libre Comercio, que a veces no lo quieren ver y todavía tienen nostalgia por un tratado que nos vapuleó. Por eso el gran perdedor fue el campesino mexicano. Estamos hablando de la tercera parte de México, que curiosamente son los que se fueron de Estados Unidos. Aniquilaron al campo mexicano. Sí, pero Estados Unidos, yo siempre hasta lo digo en forma de broma, un poco lúgubre, de que en Estados Unidos, sobre todo la región de Middle West, es una región pues, que tienen toda la tecnología para todos sus productos alimentarios, toda. A mí me ha tocado ver que llegan, ahí se les llaman farmers, llegan en sus aviones particulares, y aquí el pobre campesino mexicano, si le va bien, llega en burro. Estamos hablando de dos mundos. Sí, pero además, no solamente tienen tecnificada su cuestión agrícola, sino que además la subsidian. Yo recuerdo el presidente Bush, en su momento, cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, había subsidiado con casi 800,000 millones de dólares la agricultura de Estados Unidos. ¿Cómo voy a hacer un tratado de libre comercio que lo abordaron desde el punto de vista mercantilista y de ensamble de automóviles, básicamente, y se olvidaron del campo mexicano? ¿Se les olvidó? Ese es el grave error del Tratado de Libre Comercio. No lo queremos ver hasta la fecha. A ver, ¿por qué cuando se hace el Tratado de Libre Comercio no se dio libre paso de personas? No lo hicieron. Y Salinas ahora dice, sí, que él sí lo pidió, el libre paso de personas, pero que le pidió el presidente Bush que a cambio del petróleo. Esa era la jugada de ellos. Bueno, pero ahí viene la parte sustancial. Estados Unidos y Canadá tienen libre paso de personas con México.
Y nosotros no la tenemos ni con Estados Unidos y recientemente ya no la tenemos con Canadá. Entonces, nos damos cuenta que fue un tratado de libre comercio, yo diría muy segmentado, muy mercantilista, se olvidaron del campo. Entonces hoy, vean, por eso tenemos la situación en el país. Y luego, porque ellos tenían ya sus planes, obviamente ellos ya sabían del fracking, ellos tienen todo adelantado, 50 años mínimo. Ahí están esos, por eso me estoy deteniendo en este estudio que es de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, para que se den cuenta precisamente a lo que lleva toda esta situación del agua. Entonces vean, dice que Estados Unidos le va a beneficiar porque va a haber una incrementada demanda de exportaciones agrícolas, que eso es lo que le conviene a ellos, conforme aumenta la escasez del agua en varias partes del mundo. Entonces yo aquí digo, eso es el neoliberalismo global acuífero agrícola. Y luego cito, riesgos a la agricultura y al crecimiento económico. En los próximos 10 años, el agotamiento del abasto subterráneo en algunas áreas agrícolas, debido al pobre manejo, representará un riesgo al mercado alimentario, tanto nacional como global. Entonces ya vimos el binomio agua-alimentos. Luego, golpe de Estados Unidos doblemente letal. Encabeza la agricultura global y su monopolio de tecnología hidráulica. Entonces, en eso ya son líderes, hay que reconocerlo. Luego, control de Estados Unidos mediante, cito, estructura integrada de manejo del recurso acuífero que evalúa el ecosistema entero y usa tecnología e infraestructura para utilización eficiente del agua, control de inundaciones, redistribución del agua y preservación de la calidad. El acuerdo entre México y Estados Unidos sobre términos de reparto de agua de los ríos Colorado y Bravo, ese va con dedicatoria para ustedes, repito, reparto del agua de los ríos Colorado y Bravo y sus principales afluentes, que permite a Estados Unidos las contribuciones de los afluentes de los ríos mexicanos, y escuchen, sin el acceso de México a las contribuciones de los afluentes de los ríos de Estados Unidos. Qué bonito, ¿no? Bueno, vean, yo siempre lo he dicho, México es un país ocupado, pero nunca nos hemos dado cuenta. Somos un país ocupado, hacen de nosotros lo que quieren. Y pues nada más están ustedes para defenderse a sí mismos, porque no vayan a esperar que los gobiernos los defiendan, porque están totalmente entregados. Y los tienen agarrados, traen sus fichas, saben que ya vieron al fiscal Nayarita, ya en México no los agarran en Estados Unidos. Algún callo pisó que lo agarraron en Estados Unidos, etcétera. Bueno, y ahí viene la parte que yo considero es muy original del libro. Pocos libros, se los digo con humildad y rigor, manejan esta parte financierista de la bursatilización del agua. Y ahí tienen, según Goldman Sachs, les repito, que cogobierna con Trump, nada menos que el secretario del Tesoro, Mnuchin, viene de Goldman Sachs, el jefe de los economistas de la Casa Blanca, Gary Cohn, viene de Goldman Sachs, así que es un cogobierno con Trump. Sí, porque Trump tiene un gobierno muy militarista, tiene en el Departamento de Estado un petrolero, que es Rex Tillerson, que era el exmandamás de ExxonMobil, pero también tiene la parte financiera, se la entregó totalmente a la gente de Goldman Sachs, cuando Goldman Sachs había apoyado a Hillary Clinton. Incluso Trump había atacado durante su campaña a Goldman Sachs y a toda la bolsa de Nueva York. Pero ahorita ya tenemos un Trump deslactosado, así que estamos hablando de otro totalmente diferente. Ya lo que se llama el Deep State, el Estado profundo, ya lo ubicó en su lugar. Bueno, muy debatibles los 5 riesgos de Goldman Sachs, que es el megabanco vilipendiado de Wall Street, por carecer de visión humanista. Bueno, es mucho pedirles que piensen lo humano, ¿no? La primera, escasez de recursos.
va a haber competencia por agua, alimentos y energía en la era del cambio climático. Vean, la segunda, desigualdad del ingreso, implicaciones de exclusión del crecimiento. 3, la integración financiera. 4, el manejo de la transición demográfica. Y 5, el proteccionismo creciente del comercio a las inversiones. Ese es el que nos interesa a nosotros. Competencia por el agua, alimentos y energía en el momento del cambio climático. Entonces, Goldman Sachs promueve la privatización global del agua, que es el brazo financiero del complejo militar industrial de Estados Unidos. Abulta los 5 principales riesgos de los que hablamos que enfrenta el género humano, pero elude el peor, la globalización. Bueno, ya la globalización ya se está cayendo. Trump es proteccionista, ya se habla ya de la desglobalización, sobre todo la económica, básicamente. Pero la peor de todas las crisis es la carestía del agua, que aún no llega, pero empieza a perfilarse. Cataloga al agua como el petróleo del próximo siglo. Aconseja a inversionistas, lean bien, a inversionistas enfocarse en la industria del agua, pero advierte la reacción violenta. Es decir, cuando hay privatizaciones en muchos lugares, es mucho peor privatizar el agua que otra materia prima, porque las reacciones de la población suelen ser violentas. No estoy dando ideas, estoy leyendo, nada más estoy leyendo lo que dice Goldman Sachs. Bueno, exalta ingresos de las principales hidroempresas. Vean, y ahí viene una serie de hidroempresas, no les quiero romper la cabeza con ello. Una, por ejemplo, gana el 100%. Imagínense, ¿ustedes saben qué es ganar el 100%? Una monstruosidad. Varias, la inglesa Southern Trent, etc. La que menos gana 16%, que es una fortuna, la francesa Suez, etc. Todas, es un gran negocio. Eso es lo que quiero que se les quede. Agrega candidatos potenciales dignos de invertir. Algunas empresas, tampoco me quiero meter mucho en ello. Aquí. Y ya entramos a un artículo que también forma parte del libro, que me llamó mucho la atención. Vean, desgraciadamente, si nosotros hacemos algo en México, nos catalogan, no, ese es un emplumado del quinto mundo, no entiende nada, no sabe nada de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, hay una discriminación intelectual, nos guste o no. Pero se lo dice Der Spiegel, que es un portal alemán muy prestigioso, de los mejores del mundo, entonces ya tiene otra connotación. Entonces vean cómo la revista Der Spiegel habla de un mundo sin agua, fíjense. Y yo le puse como título El teatro del absurdo. La escasez del recurso versa sobre las personas que sufren de sed. Sin caer en un insano neomalthusianismo acuífero, se recuerda que la población mundial es hoy más de 7.256 millones. El agua es un negocio de las transnacionales dilapidada a gran escala por ganancias. Lo está diciendo Der Spiegel, es decir, la revista de Alemania, que es el país más exitoso desde el punto de vista geoeconómico de la Unión Europea. No sale en cualquier lugar. Y ahora, a propósito lo puse porque van a ver luego cómo ya ustedes también forman parte de un oleaje global que se está dando. Yo cuando hice el libro no había salido ese artículo, un reporte muy importante, pero sí les traigo la imagen. Es más, yo creo que me voy a ir ahorita sobre ello, porque eso es lo que ustedes están haciendo precisamente aquí en Mexicali. Hoy la tendencia ya no es a la privatización, fíjense lo que son las cosas, porque no dio resultados y además es muy caro y no es lo mismo que protesten en Bolivia a que protesten en Francia, en España, en Alemania. Y hoy estamos viendo una remunicipalización del agua. Es decir, los que habían privatizado están echando marcha atrás y lo está retomando de nueva cuenta los municipios europeos. Así para que vean ustedes son pioneros en Latinoamérica, sin duda alguna,
pero ya en Estados Unidos también hay algunos counties, algunas regiones que ya están dejando la privatización. Eso es muy importante que lo entiendan, que ya se está volviendo una tendencia a nivel mundial. Bueno, entonces, y ahí viene, ¿no?, el dilema shakespeariano famoso, ¿no? ¿El agua es una propiedad pública y un derecho humano? ¿O es una materia prima y una inversión financiera? Si nosotros la vemos como una vulgar materia prima, obviamente van a tener a todos los economistas del mundo hablando de costo-beneficio y vamos a entrar a la trampa. No, el agua es un derecho humano. Es más, yo he ido más lejos. Yo le he llamado derecho de supervivencia. Derecho de supervivencia. Survival right, pero eso lo vengo manejando desde el año 2000. No crean que es nuevo. Es un tema que yo siempre he seguido e incluso me apasiona, porque el tema del agua es pasión. No es igual que el petróleo, que el cobre, imagínense vivir sin agua. Es inconcebible. Bueno, los neoliberales nos matarían de sed, no les importa un comino. No se van a tentar el corazón. Ellos van a su costo-beneficio con sus maromas acrobáticas, contables y financieristas, y que se mueran los feos. Ellos así se manejan. Bueno, entonces, pero es importante tener si es propiedad pública y derecho humano pero así lo define la ONU, que eso es lo peor. Ya que han estado haciendo juego con el derecho humano, porque ya redujeron la cantidad, antes eran, si no me equivoco, de 100 litros, ahora es de 50, pero ni eso hay. En la Ciudad de México, imagínense, estamos en el siglo XXI, sobre todo en la parte oriente, y toda esta región que les dije que es periférica a la parte oriente, que yo le he llamado la Bolivia mexicana. ¿Por qué creen que le llamé así? Porque yo veo, tiene los mismos componentes poblacionales que Bolivia. No estoy llamando a que haya una revuelta, pero créame, el tema del agua es muy pasional. Y en un momento dado, y lo tienen bien pensado las autoridades ahí de esas regiones, pues le tienen pavor a ese problema. Imagínense, estamos en el siglo XXI y todavía están vendiendo pipas, llevan el agua con pipas. Aquel día estaba hablando con un diputado que es amigo mío de ahí de la región y le decía, bueno, ya que a ver, ¿en cuánto sale la pipa de agua para Iztapalapa? Me dice 300 pesos. Bueno, y para Texcoco me dice 500. ¿Por qué? No, porque atraviesa el DF, ya se va al Estado de México. Vean la lógica, ¿no? Se duplica, ¿no? Nada más por atravesar de la Ciudad de México a la parte. Bueno, y aquí en Ciudad Neza, no, me dicen Ciudad Neza es más caro que en Texcoco. ¿Por qué? Porque son clanes los que manejan las pipas de agua. Y no se detienen a pensar si le afecta o no a la población. Estamos hablando de una población de 2 millones de habitantes como Ciudad Neza, que tiene dos graves problemas. Uno, la seguridad, por motivos obvios, y el segundo es el agua. Y yo les he propuesto precisamente que ya empiecen a tener imaginación, creatividad, que la tienen mucho los habitantes. Los habitantes son muy creativos y ya muchos tienen sus recipientes cuando llueve, porque ahí llueve mucho, se han organizado para tener sus propias contenedores de agua, etcétera, etcétera, pero es insuficiente, esa es la realidad. Y lo peor, en la ley Kohrenfeld, querían cobrar un impuesto a aquellos que capturen el agua de lluvia. Parece de locos. Bueno, están locos. A nosotros nos gobierna un manicomio neoliberal. Es lo que nos gobierna. No es nada nuevo. Yo cada vez que leo a los políticos mexicanos, se los digo abiertamente, digo, bueno, ya no puede haber una declaración más loca que la que hizo ayer. Bueno, no sé cómo le hacen, superan la locura del día anterior. No sé a qué neuronas recurren, para superar las locuras de los días previos. Yo, por ejemplo, este secretario de Economía, Guajardo, yo decía, ya no puede decir más locuras que las que está diciendo. Pues se avienta más locuras todavía.
Y así compiten consigo mismos, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen ustedes bueno, ya lo consabido, ya está, es una parte que a ustedes les va a gustar. Dicho por Der Spiegel de Alemania, vean cómo estoy insistiendo en ello. Vean qué dicen: oposición popular a las privatizaciones es la más vehemente y emotiva en el caso del agua. Percepción general, cito: el más elemental de todos los bienes no puede ser dejado a las fuerzas del mercado, encaminadas a obtener solamente ganancias. Una crítica feroz contra la privatización barbárica del agua. En el México neoliberal y tamita la epitomiza la fétida cuan corrupta ley Korenfeld. Privatizar el agua es privatizar la vida, suprema neoesclavitud del neoliberalismo. Y luego, bueno, ahí está el polémico fracking, no les quiero romper la cabeza con ello, pero ahí tienen ustedes cómo están extrayendo, cómo usan una perforación horizontal. Esa es la formación de gas esquisto, shale. Entonces, vean, necesitan de grandes cantidades de agua. Vean. Pero además, aquí tienen muchos químicos. ¿Cuál es el problema del fracking? Dicho por, le dedico mucho al fracking, porque además estaba en ese momento la cuestión de desviar el río Pánuco para llevarlo al proyecto Monterrey 6, que así le llaman, para la cuestión, lo iban a usar para la extracción del shale gas en el noreste de México. Le dedico mucho porque era el tema principal, y se los puedo decir con humildad de rigor, ahí con amigos ciudadanos de primer nivel muy conscientes, pudimos detener esta locura del fracking en Nuevo León, que no es fácil, Pero acuérdense que Monterrey será la capital del neoliberalismo. Y sí pudimos, hoy por lo momento, ya domesticamos al famoso Bronco. Lo tenemos domesticado. Bueno, entonces vean ustedes cómo se hace la famosa perforación y requiere de grandes cantidades de agua. Ese es el problema. Bueno, otro problema es los químicos. Ahí van a tener ustedes un capítulo, y eso me lo mandó el Congreso de Estados Unidos. Hay como 96 químicos que se usan, que supuestamente son secretos. ¿No lo dice? Y naturalmente, pues si no son tóxicos, muchos de ellos son cancerígenos. Pero lo peor del fracking son los sismos. Ese es el problema del fracking. Donde lo han hecho en Estados Unidos, hay una correlación entre el aumento de terremotos. Incluso en Monterrey, cuando medio empezaron, tuvieron una mayor intensidad en los terremotos. Bueno, me sigo. Vean, ya no aquí lo absurdo es que Estados Unidos es el que dictamina, dice qué hay que hacer, es el líder, etc. Pero ellos padecen una gran sequía, sobre todo en California. Y lo peor, que pese a ello usan el agua de yacimientos importantes, acuíferos, para precisamente el fracking. Bueno, obviamente desde el punto de vista geoestratégico sí le ha funcionado a Estados Unidos, aunque haya afectado toda la cuestión del agua, porque hoy, ustedes saben, ya no es tan dependiente del petróleo del Medio Oriente. Y hoy, gracias al famoso Shale Oil, pues hoy Estados Unidos incluso ha disminuido el precio del petróleo. Nada más que eso es un espejismo, porque es una quimera. Eso se va a agotar muy pronto, porque el petróleo que proviene del shale, de las rocas bituminosas, es de una extracción, yo diría, de corto plazo. En 5 años ya, y se acaba. Mientras que la extracción convencional, pues dura entre 10 y 20 años. Es decir, no son similares. Nada más que Estados Unidos en esos momentos, entre tanto se lleva el petróleo de Venezuela y de México, pues tuvo su vacación, tuvo un respiro por medio de la utilización del fracking. Eso hay que reconocerlo, que así lo ha hecho, pero con motivos geopolíticos. Bueno, no me quiero meter más en esto, ya se los dije. Nada más vean cómo utiliza, vea, aquí un dato.
Después de Texas, segundo estado más poblado, con 26.5 millones de habitantes, de los cuales 15 millones se encuentran en racionamiento de agua, en Texas, vean. Los estados que usan más agua por el vilipendiado fracking son Pensilvania, Oklahoma, Arkansas, Colorado y Dakota del Norte. Entre las 250 empresas de energía, la polémica Chesapeake es la que más usa o abusa, como lo quieran poner, el agua. Casi, vean cuánto, 45.480 millones de litros, seguidas por otra, que es una subsidiaria de ExxonMobil, y otras más. Y son las que van a invadir el noreste mexicano, porque son las que tienen la tecnología para el fracking. Los mexicanos no tenemos esa tecnología. Bueno, y ya ahí les dije lo que les había dicho, el Congreso de Estados Unidos devela las sustancias químicas cancerígenas y contaminantes del fracking y admite que provoca sismos en 8 de sus estados. Sigo. Entonces mañana que no les vengan aquí con el cuento de que el fracking, porque la parte del norte, no sé aquí cómo esté la cuestión del gas y de los hidrocarburos, por la parte del noreste sí, que no les vayan a venir con el cuento de que del fracking, porque van a agotar el agua. Ténganlo en conciencia. Bueno, ahí nos seguimos y vean, aquí no me quiero meter de más con lo del fracking, pero le dediqué mucho tiempo. Y luego lo que les decía, el agua de Bolivia, fracaso de su privatización y la revuelta ciudadana. Insisto, no estoy dando ideas. Yo lo único que hice es tomar datos duros, los analicé y los expuse. Vean, ahí les digo, la revuelta contra la privatización hidráulica en Cochabamba constituyó el catalizador primordial del ascenso al poder 5 años más tarde de Evo Morales y su movimiento al socialismo, que consagraron la ley de la propiedad pública del agua. Bueno, y ya estos son los 10 focos rojos sobre la ley Korenfeld, ahí lo tienen aquellos que consulten el libro, ahí lo van a ver, ahorita no, pero obviamente, pero vean, lo principal es la privatización. El acueducto Monterrey 6 del río Pánico, concesionado al grupo IGA e ICA por 27 años. El grupo IGA lo puse con H minúscula porque la gaviota lo devaluó, entonces ya no lo escribo con H mayúscula. Bueno, otro pecado capital, altas tarifas, ¿sí? Para que las empresas garanticen la recuperación de su inversión. Otra, tercero, asegurar al fracking y las mineras sin concesiones. Otorgadas por las concesiones las otorga Conagua a discreción entre 5 y 30 años. Esos son los pecados capitales de la famosa ley Korenfeld o la Ley General del Agua para México. 4. Sobreexplotación de cuencas. Escuchen bien, sobre todo los que vienen del Valle de Mexicali, escuchen mejor. Bueno. Despojo a comunidades para dar agua a transnacionales. Los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionados para manejar el agua de sus tierras y los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados a empresas. Opacidad de Conagua que goza de patente discrecional de Corso. 6. Derecho humano del agua abatida a solo 50 litros al día cuando debe ser de 100. No, aquí si nos matan de sed estarían felices. Tendrían menos oposición. 7. Impunidad a contaminadores. Auditorías y evaluaciones de cumplimiento serían por participación voluntaria. 8. Desentendimiento frente a desastres naturales. La población por sí misma, con auxilio de la autoridad, conservará y dispondrá de agua en caso de emergencia. 9. Inacción frente a la mala calidad del agua potable. Conagua no ha tomado ninguna medida para revertir que 33%, repito, 33% de las poblaciones urbanas depende de acuíferos con niveles tóxicos de plomo, fluoro y arsénico. Y 10, se prohíben estudios independientes. Bueno,
llegaron a tal demencia que aquellos que estamos analizando a nivel independiente el problema del agua, podemos ser perseguidos y encarcelados, porque ellos nada más tienen el monopolio del estudio, como si la ciencia nada más la tuvieran ellos, de ese tamaño, ¿eh? Bueno, y ya me voy a ir más rápido. Vean, hay un think tank, un centro de pensamiento estadounidense, que se llama Stratford, que quiere decir Strategic Forecasting, que es pronósticos estratégicos. Y ellos mismos se autodenominan como la CIA de las 500 principales empresas globales de Estados Unidos. Es importante. Y naturalmente, aquí sacan un artículo sobre México, se han dedicado mucho al tema del agua, pero con un enfoque privatizador. Y sobre México nos amenazan de que si no se privatiza el agua en México, nos vamos a quedar sin agua. Así de ese tamaño. ¿Sí? No hay nada que discutir. Ya lo dijeron ellos, etcétera, etcétera. Y naturalmente, ustedes lo saben, que la parte del centro de México padece estrés hidráulico, la parte del noreste también. Si México también está balcanizado hidráulicamente, pero al revés, las zonas más pobres son las más ricas en agua. Tenemos la biosfera de Chiapas, tenemos toda la región de Michoacán, son Oaxaca, Veracruz, Campeche, son abundantes en agua. Yucatán hasta en cenotes, ya, más allá. Entonces, y vean qué dice, casi dan órdenes, y aquí dice, México necesita realizar ajustes, porque nuestra demanda excede 78,000 millones de metros cúbicos, mientras el agua disponible y sustentable es menor a 67,000. Entonces tenemos un déficit, lo cual arroja un déficit de 11,000 millones que se duplicará en 2030. Bueno, ¿cómo se va a arreglar esto? Privatizando. ¿Privatizas o no tienes agua? Así de fácil. Y la zona metropolitana, que era la que les decía, casi la mitad del agua asequible en la capital está clasificada como altamente contaminada. Bueno. Y el shale gas, bueno, ya lo hemos hablado, ya no los quiero cansar con ello. Y ahí viene la parte importante. Desprivatización del agua. Estamos yendo precisamente a que ya el mismo Banco Mundial reconoce que ha sido un fracaso la privatización. Y hay datos duros, ahí lo tienen ustedes. El México neoliberal itamita no está actualizada del fenómeno inverso de su desprivatización global que se ha asentado en países avanzados. John Vidal del The Guardian, es un rotativo británico, vean de cuándo, de hace 2 años, la privatización del agua, un fracaso global cuando los hechos apuntan a su desprivatización. Es lo que ustedes están haciendo. No se vayan a rajar, ¿eh? Vean, las ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años con empresas de agua han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana a control público. Mayores metrópolis en los países en vías de desarrollo, más que en los países avanzados, tendieron a la remunicipalización del agua. El Banco Mundial acepta un fracaso de 34% en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010. Pues ¿cómo van a invertir en infraestructura si es lo más caro? Ellos quieren que el gobierno, los gobiernos, como buenos parásitos que son estas empresas, les hagan su tarea. Ellos lo bueno es subir tarifas, tienen ahí su equipo de cobro y lo demás les importa un comino. Es la triste realidad. Bueno, ya para que vean que lo acepte el Banco Mundial. Y eso, la cifra del 34% se me hace baja, ¿eh? Bueno, aquí realmente quienes hacen el estudio son
tres entidades muy importantes. Una se llama el Instituto Transnacional, la otra se llama Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y Observatorio Multinacional. Cito, 180 ciudades, hay que agregar 181 con Mexicali. Bueno. Y comunidades en 35 países han remunicipalizado sus sistemas de agua en la pasada década. Vean cuántas, 100 de los retornados fueron en Estados Unidos, Francia, 14 en África y 12 en América Latina. Yo pondría 13 con Mexicali. El Banco Mundial propuso expansión del abasto acuífero en Lagos, allá es una región de Nigeria, que tiene más de 21 millones de habitantes, para beneficiar empresas británicas y o francesas. Bueno, no me quiero meter más a esto, a lo que quiero llevar es de que el Banco Mundial no ceja en su obcecación privatizadora y se ha sacado de la manga el nuevo truco contable financierista. Secreto, la mayor parte de las veces de una asociación mixta, que es la trampa en los que los quieren meter. Eso es lo que vale toda la charla de hoy, este tip que les voy a dar. Y olvídense de lo demás, porque los van a meter en esta trampa. Una empresa mixta, pública-privada. No vayan a caer en esa trampa. Y vean, es esta. ¿Cómo se llama? Una asociación mixta pública y privada, se llama PPP, por sus siglas en inglés, para diferir las protestas ciudadanas y luego asestar el golpe final privatizador. Repito, el Banco Mundial se ha sacado de la manga el nuevo truco contable financierista, secreto la mayor parte de las veces, de una asociación mixta pública y privada, que se llama PPP en inglés, para diferir las protestas ciudadanas y luego asestar el golpe final privatizador. Tengan cuidado, no vayan a dilapidar lo que acaban de obtener, por no estar enterados de estas argucias legaloides que maneja el Banco Mundial. Y más cuando tienen de gobernador a un privatizador. Bueno, y ya para concluir, y ya casi para concluir, yo sabía que ya estaba afuera. Mejor digan Videgaray, que es el verdadero presidente. Bueno, y ahí tienen ustedes las regiones, vean cómo les dan importancia con el número, que vean cómo se llama, remunicipalization. Esto lo saca The Guardian. Vean, en Canadá, en Estados Unidos, Canadá tiene 2, Estados Unidos 59 de las más que han remunicipalizado. Venezuela 2, Colombia 2, Bolivia 2, Uruguay 2, Argentina 4. Yo creo que tienen que poner aquí a México, ya saben a quién, a Mexicali. Aquí tiene que venir uno. Luego, tienen aquí Francia 49, Bélgica 1, Alemania 8, Hungría, Ucrania, ahí tienen. Hoy se está dando, curiosamente, dense cuenta, Estados Unidos y Francia son los que más están remunicipalizando. Entonces esa es la tendencia y no vayan a caer en la trampa de esas triples PPP, de asociaciones mixtas, etcétera, etcétera. Vean, ahí va. Ahí está el famoso triple P. Vean. Corporate Accountability International, es decir, es una corporación contable a nivel internacional, desmonta el truco contable financierista del triple P, la mixta, privada, pública, que les quieren asestar aquí. Sí, pero yo dije por sus siglas en inglés. ¿Aquí cómo le llaman? Bueno, pues tengan cuidado del PPP y del APP y de todas las P's. Bueno, pero hay para que tengan elementos, ¿no? Claro.
Entonces vean el truco contable. Cito, cuando el acceso al agua es casi universal, se ha debido al compromiso público para construir y mantener su infraestructura, que representa, escuchen, 75% del costo del abasto de agua. 75%. Y esos no invierten nada y todos se lo llevan, todo es ganancia. En Indonesia ya se dio, ahí tienen ustedes el caso. Entonces ahí, vean Indonesia, eslabón de los fracasos globales de la privatización alentada por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático. Debe ser ejemplo a otros países que se enfrentan a la dictadura acuífera global del Banco Mundial, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Banamex en América Latina y Estados Unidos. Y la resolución de un tribunal de Yakarta, Yakarta es la capital de Indonesia. Cito, recursos del agua tienen que ser controlados y asignados para beneficio público, por lo que empresas privadas no pueden monopolizar derechos sobre fuentes de agua. Fíjense qué importante. Y aquí esta dama, Ana Lapé, que es directora de Small Planet Institute, dice, el Banco Mundial empuja a la privatización como la solución a la crisis de agua y sus empréstitos van conectados a medidas de austeridad diseñadas para empequeñecer al Estado. Lo peor, las privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones eficientes mediante alza descomunal de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura, regalada por los gobiernos entreguistas. Porque eso se olvida, les están dando ya la infraestructura que había construido el gobierno. Y no pagan nada por ella, hasta les dan las gracias porque están privatizando. Háganme el favor. Vale. Doble juego del Banco Mundial. Aconseja a gobiernos privatizar el agua e invierte en transnacionales privatizadoras para que obtengan contratos. Tendencia global hacia la desprivatización del agua y no a su privatización, como engaña el Consejo Consultivo del Agua AC, que preside el itamita Jesús Reyes Heroles González Garza, caballo de Troya del Banco de Inversiones Morgan Stanley. Eso es muy importante. Reyes Heroles González Garza, economista del ITAM, él fue el que inició la privatización de Pemex en 2001, en un documento que se llama New Horizons, los nuevos horizontes. Y ha sido el peor error geoestratégico de México desde 1848, haber regalado el petróleo. Por eso en Estados Unidos nos tratan con la punta del pie, del zapato. Regalamos la máxima joya geoestratégica del planeta. Y obviamente ahora, ya que este mismo ya se fue al agua y está manejando el Consejo Consultivo del Agua. ¿Ya lo vieron? Y este Consejo Depredador es al agua lo que IMCO del cártel español y SIDAC del cártel sionista fueron para la enajenación catastral y psiquiátrica del petróleo del México de Itamita, cuyos integrales intereses pecuniarios son revolventes. Es decir, el negocio vino primero con el petróleo y su binomio complementario es el agua. Ya se llevaron el petróleo, ahora se van sobre el agua. Conclusión. El asunto del agua, visto en forma integral, forma parte tanto de la cosmogonía sagrada en el más extenso significado civilizatorio y humanista, como del metabolismo corporal y biosférico. Su jerarquía suprema pertenece a la esfera de lo trascendental, que excluye el simplismo reduccionista de cualquier mercantilización o bursatilización profanas. El agua no es una mercancía de intercambio trivial ni de negocio para maximizar ingresos. Pertenece a la agenda eterna de los inalienables derechos de supervivencia del género humano, que reclaman una solución biosférica, es decir, de solidaridad colectiva de los mejores hijos de la creación
como líquido vital de la nueva civilización humanista a erigir sobre los escombros de la perniciosa globalización. Muchas gracias. Estarán de acuerdo que ha sido una excelente presentación, disertación en esta conferencia magistral que ha ofrecido el doctor Alfredo Jalife Ramé con el tema de guerras globales del agua, privatización y fracking. Bueno, nos han llegado muchas preguntas, es el momento de englobarlas y bueno, algunas de ellas tienen coincidencia y tienen mucha relación entre ellas, entonces vamos a hacer las siguientes preguntas que ustedes nos hicieron llegar oportunamente. Esta pregunta la hace Mario Alcaraz Noceda y dice, ¿qué probabilidad hay que Estados Unidos, por seguridad nacional, desconozcan los tratados sobre el agua con México? Bueno, no tienen necesidad. Acuérdense que ellos tienen derecho a llegar a los afluentes de los ríos que viene, sobre todo el Colorado, el Bravo, que llegan a México, cuando México no tiene esa simetría. Entonces no hay necesidad. Y si tienen necesidad, pues lo que han hecho siempre, invaden. En 1800, acuérdense, el territorio mexicano, pues hemos perdido la mitad. Vean, yo a mis alumnos en posgrado, ahora que entramos en este primer semestre, estaban asustados cuando dijo Trump que iba a invadir México. Y nosotros tenemos un museo en la Ciudad de México que se llama el Museo de las Intervenciones. Desgraciadamente la mayor parte de esos alumnos que tengo, ¿no? No lo conocían. Entonces ya saben, si van, les doy un punto extra, ¿no? Lo clásico. Y yo sí sabía si iban o no, porque conozco el museo y ya fueron. Fíjense que llegaron, como dicen ahora, ¿no? Choqueados. Porque se dieron cuenta que México es un país muy vulnerable. 13 intervenciones desde el siglo XIX hasta la fecha. Pero hoy las intervenciones ya no son militares propiamente dicho. Ese es el último recurso. Hoy ya las invasiones son financieras. Nosotros tienen controlados. Tienen controlado el peso, los capitales. No tenemos banca nacional. Entregamos la banca, entregamos el petróleo. Nos hemos entregado demasiado. Por eso nos maltratan. Entonces, específicamente en relación a lo del agua, yo nunca he visto que México gane un tratado con Estados Unidos. ¿Alguien de ustedes sí ha visto? ¿Cuándo nos han regalado algo? Sí, ellos no regalan nada. Bueno, muy bien, otra. La siguiente dice así, el agua es un derecho de la naturaleza. Los Estados Unidos, con la cuota de agua destinada a Baja California, obligan a que solo se reparta en el campo y la ciudad. Eso impide el flujo natural al Golfo de California, alterando la reproducción y crecimiento de algunas especies que habitan en el Alto Golfo, y eso también afecta el crecimiento y reproducción de otras especies en vías de extinción, como es la vaquita marina. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero vean, agregaría algo fundamental. Desgraciadamente en México, esta famosa federación de la República, yo no veo que exista. Como los tienen agarrados por medio del presupuesto, pues ya están domesticados todos. Entonces, mi muy humilde opinión es de que cada estado tiene su propia agenda, sin romper, obviamente, con la armonía de un país. Pero, por ejemplo, las necesidades de Baja California no son las de Nuevo León, son diferentes. Entonces, desgraciadamente, los gobernadores que llegan o son muy ignorantes o son demasiado sumisos al poder federal, porque dependen precisamente del presupuesto. Entonces no tienen autonomía
Y es ahí donde los ciudadanos tienen que presionar con las armas legítimas que da la democracia, que es la protesta ciudadana. Vean, lo de con ustedes en Mexicali echaron reversa, pero eso no quiere decir que un privatizador como este gobernador que tienen, además panista, va a descansar. Digo, no se vayan a equivocar. Toman un respiro, dejan que baje, porque muchos de ellos creen que fue por el gasolinazo. No es cierto, duele más el asunto del agua que el gasolinazo. Ya lo vieron ustedes, hay estudios al respecto. Entonces ahorita ellos van a tomar un respiro. En el momento que vean que están en la parte del reflujo de la protesta, van a volver a la carga, o si no van a entrar con esos trucos que en inglés se llama el triple P. Entonces estén pendientes, pero ustedes han dado una gran lección al país y ahora también en Nuevo León se frenó gracias a la ciudadanía en Monterrey a este bocón llamado Bronco. Es decir, podrá ser muy bronco y todo, pero aquí lo domesticamos. Es decir, es ahí donde los ciudadanos tienen que tener muy conciencia de su localidad, porque no es lo mismo. Vean, si yo voy a Chiapas y llevo el problema del agua, no me van a hacer caso, si ahí lo que abunda es el agua. Entonces, cada estado tiene su problema específico. Entonces, yo creo que ustedes deben seguir adelante, no caer en esa trampa, quizás pensar en financiamiento ciudadano. Vean, a mí me está gustando mucho esto de los financiamientos ciudadanos. Recientemente construyeron en Egipto un nuevo canal de Suez, es decir, más grande que el anterior, poco se sabe en el mundo. Y Egipto, pues en ese momento venía de la revolución árabe, luego del golpe de Estado con Sisi, el general, etcétera, etcétera, y no tenían financiamientos, Y curiosamente vean cómo los ciudadanos, el costo del nuevo canal de Suez fue de 15,000 millones de dólares, y los ciudadanos crearon bonos y ellos mismos contribuyeron a la construcción de este canal. Y obviamente esos bonos van a valer mucho más en 5 o 10 años. Es una inversión, es una inversión ciudadana. En lugar de tener el dinero en bancos de nuestros enemigos, pues qué mejor que pensar en bonos ciudadanos patrióticos. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en ese sentido. Tenemos que revolucionar mucho la manera de nuestras finanzas y de actuar. Muy bien. Carlos Balotz dice, considero que el próximo presidente de México será aún peor que el actual, debido a que tendrá que ejecutar las reformas en pleno. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, si viene del PRIAN, no dudo que vaya a ser peor. Es que hoy les decía a mis amigos que veníamos en el carro, el PRI no existe, ni el PAN. Hoy lo que existe es el PRIAN. Y los dos, nos guste o no, pues nos pueden dar un susto, Por súmenle. El PRI anda en 20%, ya bajó muchísimo. El PAN anda en 15, 35. Yo creo que se van a caer hasta 32, 30, no sé. Pero juntos, cuidado, Y ellos es un cogobierno, PRIAN. Incluso se alternan, hacen. Es decir, y ayer vieron la declaración del general Kelly de Homeland Security, ya dio línea. Dijo que no querían un presidente de izquierda en México, abiertamente. Estando Videgaray en Washington, pues ya casi se la regalan la presidencia a Videgaray, que es el máximo entreguista del país, desde Santana. Entonces mucho va a depender de nosotros. Nosotros tenemos que demostrar nuestro vigor, nuestra fortaleza. Tenemos que votar en forma masiva y vamos a meter en problema a Estados Unidos, porque si ellos pregonan la democracia a nivel mundial y no la respetan en su país vecino,
Pues no da buena imagen, ¿eh? Luego, están pegando de gritos en Washington, todos, que el injerencismo ruso en las elecciones y que los hackers, abiertamente el general Kelly de la Seguridad del Hogar ayer diciendo que no le conviene ni a México ni a Estados Unidos tener a un presidente de izquierda. Bueno, ¿qué diantres le importa para empezar, no? Pero ese es injerencismo. Son momentos muy difíciles para México, no les quiero dorar la píldora, pero vean, les voy a dar una buena noticia. ¿Cuáles son? Porque muchas veces sabemos de nuestras debilidades en México. Les voy a dar dos fortalezas de México ante la vulnerabilidad y decadencia de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia militar, sin duda, pero tiene una grave crisis financiera. Estados Unidos también puede tener el inicio de una separación. Tienen ustedes Calexit, seguramente han oído hablar de él. Es un fenómeno que los californianos se quieren separar de la Unión Americana, incluso va a haber un referéndum el año entrante. De eso ustedes han de saber mejor porque son sus vecinos. Bueno, Estados Unidos no está tan fuerte, pero todavía es el dragón herido, da coletazos. Nosotros tenemos que ser muy prudentes, no enloquecer. Yo, por ejemplo, he oído senadores, bueno, he visto senadores, por eso les hablo del manicomio político mexicano, ¿no? Sería bueno hasta para un libro, el manicomio político mexicano, ¿no? Pero además demostrable. Senadores como Emilio Gamboa, la Mariana Gómez del Campo, el Zorro, Robledo, Lozano, el privatización del agua en Puebla, etcétera, con las camisetas de Hillary, como si Hillary fuera mejor que Trump, ni a quién irle. Hillary, lo sacó Wikileaks, fue la que obligó al gobierno mexicano a privatizar el petróleo, que además aquí no necesitan que los obliguen. Yo siempre digo que la capital de los liberales mexicanos es Dallas, Texas, obviamente. No necesitan que nos invadan, ellos van y se entregan solos. Les facilitan la tarea. Bueno, las dos fortalezas que yo veo de México, que no los tiene nadie en el continente americano, primero que nada es nuestra gran cultura civilizatoria. Nosotros provenimos de grandes civilizaciones. La maya, la olmeca, la azteca, zapoteca. Pues aquí damos lecciones de civilización a todo el continente. Por eso nosotros llevamos 5,000 años en esto. Estados Unidos apenas viene desde el siglo XVII. Es un país joven, sin historia. Nosotros somos un país con historia y joven por nuestros habitantes, y esa es la riqueza. Hoy la mitad de la población son jóvenes. Y eso es una gran riqueza biológica. Entonces tenemos que rehacer al país, tenemos que repensar en investigación y desarrollo. No estamos pasando por un buen momento, pero no se va a acabar el mundo. Además nosotros somos aguantadores, ¿no? Pues hemos aguantado al PRI y al PAN. Ya. Trump es one more, ¿no? No nos asustemos tampoco. Entonces, ser tranquilos, prudentes. No es buen momento. Vean, han habido senadores que piden, no es broma, abrogar el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Yo doy clases en el ejército de geopolítica y le preguntaba a un general, oye, ¿qué significa abrogar el tratado? Que te vas al statu quo ante, quiere decir a la fase anterior. Es decir, ya estamos en estado de guerra con Estados Unidos. Vean a qué nivel están los senadores, Y yo muchas veces he comentado en plan de broma, que a veces no es broma, a mí no me preocupa ir a una guerra contra Estados Unidos. ¿Saben qué me preocupa? Que la ganemos. ¿Y qué hacemos con 324 millones de norteamericanos cuando no sabemos manejar a 124 millones de mexicanos? Entonces tenemos que ser muy precavidos, no enloquecer con esos arrebatos de falsos niños héroes, etcétera, etcétera, que ni lo son. Entonces,
y tener mucha conciencia de que el momento histórico que estamos pasando. Son momentos difíciles a nivel mundial, porque se está creando el nuevo orden mundial. El viejo orden ya se acabó. Hoy precisamente la reunión del presidente Trump con el mandatario chino es muy importante. Va a definir muchas cosas. Ya vieron en la tarde, hubo un bombardeo a una base aérea de Siria por Estados Unidos. Yo no creo que vayan a la guerra. Para mí, para mí la lectura es un castigo y ya, porque tampoco los americanos le tienen miedo a los rusos. Entonces, van a tener que sentarse los tres grandes, Estados Unidos, Rusia y China, a ver cómo es el orden mundial, y tenemos que, los pequeños tenemos que ajustarnos. Entonces son momentos muy difíciles para el país, sobre todo que ya entregamos el petróleo, no tenemos banca. Y siempre hemos padecido, vean, yo siempre lo comento, México en la década de los 70 traía un empuje brutal, crecíamos el 6%, y fue cuando el asesor de seguridad nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, dijo: no queremos un Japón en la frontera. Es decir, el peso de Estados Unidos es muy fuerte con nosotros. Nos han visto como sus esclavos, nos usan como esclavos, y aquí hay muchos que les gusta ser esclavos. ¿Qué quieren que yo haga? Gracias. La siguiente pregunta dice: ¿qué opinión tiene al respecto de la balcanización de México, en donde ya habría la República de Baja California, la República de Chihuahua, etcétera, etcétera? Vean, este tema de la balcanización no es nuevo, yo lo he seguido mucho en relación a México. Y el ejército de Estados Unidos ha estado manejando que México se puede separar en 3 o en 5 pedazos. Tenemos que tenerlo presente. Y vean, yo les voy a decir por qué cada vez, no es que me guste el tema, sino que veo el trasfondo. Obviamente estamos hablando del México del norte, del centro y del sur. Baja California forma parte. Yo no sé, ustedes se quieran ir con el sur, se van a unir, no sé, pero ustedes ahí me lo contarán aquí, off the record. A lo que quiero llegar es de que hay un libro que se escribió por el famoso secretario del Pentágono, Caspar Weinberger, y hablaba de la próxima guerra con México. Si ellos nos tienen en jaque, siempre nos han tenido en jaque. Y yo les decía que esta idea de la balcanización de México ya es muy redundante, se maneja mucho en los think tanks de Estados Unidos, hasta el famoso Stratford, Strategic Forecasting, lo maneja, y hay muchos que lo manejan, algunos centros universitarios, pero lo que más preocupa es que lo maneje el ejército de Estados Unidos. Y en una ocasión me puse a reflexionar, porque a veces hay que decantar la información, meditar, reflexionar, y quizás sea un plan muy perverso de Estados Unidos. Ya ven que les dije que hay una guerra demográfica. Cuando los blancos protestantes anglosajones están disminuyendo su número poblacional, y lo que yo llamo la fuerza biológica azteca está más fuerte que nunca, ¿no? Jóvenes, la población latina, sobre todo de mexicanos, son jóvenes, no así los blancos, que tienden más a la segunda y tercera edad en Estados Unidos. Por eso la demografía es muy importante. Y en mi reflexión, yo comentaba, bueno, primero que nada, pues yo tengo experiencia de lo que ha pasado en el Medio Oriente, e incluso tuvo mucho éxito una entrevista que di a la televisión iraní de Irán, que dije, que hablé de la palestinización de los mexicanos. Así como Israel trata a los palestinos, curiosamente es el mismo tratamiento que van a empezar a darle a los mexicanos por este grupo supremacista blanco de Estados Unidos. Incluso en una ocasión el primer ministro israelí,
Bibi Netanyahu, estaba en Dallas, fíjense qué casualidad, en Dallas, Texas, y decía, cuando le reclamaban por qué el maltrato a los palestinos en Israel, y decía, lo que pasa ustedes los blancos estadounidenses no se están dando cuenta que los mexicanos son para ustedes, los blancos estadounidenses, lo que los palestinos son para los israelíes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El yerno de Trump, Jared Kushner, es un agente que financiaba incluso al ejército israelí, muy cercano al primer ministro israelí Netanyahu, muy cercano al mafioso de los casinos Adelson de Las Vegas. Acuérdense que Trump es un mafioso, viene del casino quebrado Atlantic City. Él no estamos jugando ahí. Son las grandes mafias las que han gobernado y él se ha movido en esos grupos. Bueno, a lo que quiero llegar, esa es una consideración que tenemos que tener muy presente, que la palestinización paulatina de los mexicanos. Esto no dura en un sexenio o en un cuatrienio como en Estados Unidos, dura años. Cuando Netanyahu por primera vez manejó el tema, estamos hablando de la década de los, si no me equivoco, de los 90, y lo ha venido refrendando. Estamos hablando, el asunto de Israel y Palestina lleva 68 años, casi 69. Entonces no lo vamos a ver en un cuatrienio. Ahí lo que nosotros tenemos que vislumbrar son las tendencias, la dinámica de un proceso. Eso es lo que importa. Es decir, no va a suceder mañana los 15 minutos de Fox, eso no existe. Pero lo que tenemos que ver es la dinámica de este proceso de guerra demográfica, de supremacismo blanco, que es el mismo fenómeno que se dio con el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, esa es una consideración real, con datos duros, cómo se han expresado y cómo lo han manifestado en los hechos. Y ahí viene la segunda, ya pensando en forma perversa. Si hoy el temor de Estados Unidos, del trumpismo, es la demografía mexicana, como lo sacó en su libro Samuel Huntington en Who Are We, ¿Quiénes somos? Porque ya estaba perdiendo su identidad de Estados Unidos frente a los mexicanos. Y acuérdense que la cultura mexicana es muy fuerte, es muy vigorosa. Vean, yo siempre doy el ejemplo de Roma y Grecia. Roma le gana militarmente a Grecia, pero Grecia en el largo plazo le acabó ganando a Roma porque tenía una cultura superior. Nosotros tenemos, no se me achicopalen, como decimos, no se subestimen. Nosotros tenemos una cultura infinitamente superior a la estadounidense. Lo vemos hasta en nuestras comidas, ya el aguacate mexicano, ya la comida mexicana está arrasando en Estados Unidos. Por eso tienen comida. El hot dog, ¿qué es eso? El hot dog. El catsup, ¿quién come catsup, por favor? Su McCormick, pura porquería, no saben comer. Nosotros les enseñamos a comer. Porque la comida es cultura, lo que pasa es que la cultura no se nota. Ustedes saben que existe el plazo inmediato, el corto que es de 5, el mediano de 10 y el largo más allá de 20. La cultura es un fenómeno de largo plazo. Por eso los chinos, ustedes los ven que se sienten muy seguros. El chino en sus proyectos vislumbra 120 años. Tiene otra mentalidad. Por eso va a ser fascinante el resultado de la entrevista entre el mandarín Xi y este jugador de póker llamado Trump. En esos 2 días, a ver qué va a pasar. ¿Ustedes creen que un chino se va a amedrentar ante Trump? Ya tienen 6,000 años de civilización. Además ellos se creen el imperio de medios, se encuentran entre el cielo y la tierra, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar, que la cultura no se note en lo inmediato, es toma largo, ya lo empiezan a notar los estadounidenses. La comida mexicana ya es parte. Bueno, el Super Bowl, el aguacate son de los 2 principales publicidades del juego.
etc. Entonces, pensando, reflexionando la perversidad que puede llegar a llevar la geopolítica, ¿cómo frenar, aparte del muro, de la persecución de los ilegales, de los migrantes, etc., cómo frenar la fuerza biológica y su dinámica en Estados Unidos de los mexicanos? Pues dividiendo México. Ustedes dividen a México en tres, pues van a separar a los mexicanos allá también en tres. No va a ser igual el mexicano de Zacatecas que el mexicano de Michoacán. Pues esas son las dos entidades más importantes que tenemos como migración. No estoy dando ideas. Yo lo único que digo, tengo la obligación como analista de tener en el radar la balcanización de México, que a mi juicio forma parte del corolario de la guerra demográfica de Estados Unidos, porque al dividir a México, dividen nuestra entidad y dividen a los mexicanos en Estados Unidos. Así que tengamos cuidado. Muchas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Alfredo Jalife Ramé por esta excelente participación con esta conferencia Las Guerras Globales del Agua. Y bueno, para hacer entrega, además de ese aplauso muy importante de todos ustedes, de esta comunidad universitaria, vamos a solicitar a Manuel Alejandro Castro Luna, director del proyecto cívico, y al doctor Efraín Carlos Nieblas Ortiz, coordinador de proyecto de gestión ambiental de la UABC, que nos acompañen para hacer entrega de este merecido reconocimiento que dice así: Despertar Cívico otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Jalife Ramé por su valiosa participación como conferencista con el tema Las Guerras Globales del Agua, Privatización y Fracking, en el marco del Foro Universitario del Agua, celebrado el 6 de abril de 2017. Firman Manuel Alejandro Castro Luna, director del proyecto, y Daniel Hernández Cerda, director de información, con el testimonio de toda esta comunidad universitaria. Un aplauso fuerte para el doctor Alfredo Jalife Ramé. Gracias a todos ustedes por participar en este primer Foro Universitario del Agua. Los esperamos en el próximo, en el mes de abril. Sí, les comunicamos que el doctor Alfredo